Sí, el problema es que si una persona es buena, pero cuando miente ya deja de ser buena. En nuestra tabla de valores tan relativa que hicimos los pecadores, si es bondadoso, aunque, o sea, nos habla con cariño, aunque mienta, decimos, es mentiroso pero es bueno. No, Dios dice que el mentiroso es malo. Entonces esos ángeles o espíritus, si mienten, ya dejaron de ser espíritus buenos. Y si el muerto está inconsciente y hay un espíritu que viene a decir, entiendo, entonces ya no es de Dios. La mentira no es de Dios. La mentira viene del diablo, no es de Dios. Ahora, si me la convencen, Amparito, de que hable más despacio allá, vamos a seguir siendo amigos. Eso es. Entre gente así buena como vosotros podemos hablar de uno a la vez. El apóstol San Pablo dice que nosotros hay una lucha, un conflicto, así como lo revelan las otras partes de la Sagrada Escritura, solamente que además de hablar de esa lucha, nos dice algo muy interesante, página 1086. Vamos a buscar página 1086, en Efesios el capítulo 6. Efesios el capítulo número 6, desde el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. San Pablo está hablando que hay una lucha contra seres espirituales que se echaron a perder. Y son muchos, dicen que son huestes aquí. Y nuestra única garantía es echar mano del poder de Dios. Y dentro de los consejos sigue diciendo del 13 en adelante, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos de vosotros no lo habíais pensado, pero notad que el conocimiento que estáis teniendo de la palabra de Dios a través de este seminario es una de las armas para vencer a Satanás. Por eso dice acá, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Os recomiendo entonces esta parte del capítulo 6 para saber cuáles son las armas para vencer en los engaños contra Satanás. Es una lucha contra seres espirituales, pero de hecho tenemos a Dios y sus ángeles de nuestra parte. Pero el camino lo marca aquí San Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Los seres vivientes que salen dónde? Depende de cuál parte de la Biblia, porque la expresión es de acuerdo al contexto, es lo que determina. En Génesis dice que el hombre fue hecho un ser viviente, que otros traducen alma viviente, y es adecuado también, sería sinónimo de ser humano. Pero cuando
habla en Apocalipsis de los 4 seres vivientes que tenían rostros hacia 4 lados y demás. Lo vamos a explicar más adelante. Hay quienes dicen que ahí es en casos de símbolos. En Apocalipsis es un símbolo. Y aparece el símbolo de un lado rostro humano, de otro lado rostro de león, de otro lado rostro de buey, de otro lado rostro de águila. El águila entre las aves es quizá la de más visión y podría ser llamada como reina de las aves. El león, rey de los animales, el buey, manso y perseverante, y así el ser humano expresaría la inteligencia en medio de ese conjunto. Hay un autor, olvidé el nombre ahora, que considera que serían una especie de escudo de armas viviente para representar el poder de Cristo, la fuerza del león y del águila también, la inteligencia expresada en ese caso por la figura humana y la mansedumbre, pero una mansedumbre fuerte y sólida como la del buey. Pero lo vamos a discutir más un poco más adelante. En Apocalipsis definidamente es un elemento simbólico que aparece ahí frente al trono de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, en la sesión número 3 discutimos que el tema, dedicamos toda la hora y media de la sesión tercera a la lucha por el control de la mente que se nos revela en Apocalipsis. El aspecto que tú estás mencionando no es exactamente el que presentamos en esa sesión, donde era la existencia del gran conflicto cósmico de los siglos. Pero lo que tú mencionas, sí, en la Sagrada Escritura definidamente nos va ayudando a ir encauzando nuestra vida para tener nuestra mente bajo el poder de Cristo, y eso nos da el autocontrol necesario para vivir como Dios manda, es verdad. No es que este seminario de Apocalipsis se dedique exclusivamente a eso. Apocalipsis es un libro, como el mismo teólogo católico apostólico romano Monseñor Juan Straubinger decía, eminentemente profético y eminentemente doctrinal. Apocalipsis es el libro profético por autonomacia del Nuevo Testamento y también tiene el resumen de toda la doctrina bíblica. Es el libro más completo quizás. De hecho, que así como tiene 7 bienaventuranzas, 67 promesas, en otras palabras, además de los hechos proféticos y doctrinales, están los que consideran las necesidades profundas del alma a través de sus bienaventuranzas y sus promesas. También nos ayuda a ir acercándonos a Cristo y encauzando nuestra vida, definidamente. Cuando estaba dirigiendo un seminario de estos en Florida, un barrio elegante del Gran Buenos Aires, un joven vino a verme después de pocas sesiones y me dijo: hace 17 años estuve estudiando la Biblia, pero abandoné todo, no quise ver más nada. Pero vine al Apocalipsis porque me llamó la atención, pensando que podía ser interesante, y ahora descubro que Apocalipsis me revela a Cristo. Y quiero saber si Cristo todavía me aceptará. Ese joven cambió su vida. Cambió su vida. Y no son pocos los casos de drogadictos y de alcohólicos que, captando la veracidad de las profecías bíblicas, recuperaron su fe en Dios, porque hay unas 3.300 profecías bíblicas, y al tenerle una confianza a Dios, confianza que habían perdido por diversas razones, comenzaron a respetar los principios, reorganizar su vida y vivir desde el punto de vista cristiano con normalidad, porque hay cosas que del punto de vista de la calle es normal, pero del punto de vista cristiano no. La Biblia
considera normal la conducta del que vive como Dios manda, y la calle vive de otra forma. De modo que a pesar de ser un libro eminentemente profético y doctrinal, tiene tanto contenido divino que no dudo que nos ayuda a reorganizar la vida. Ahora, el seminario de control del estrés ya lo tuvimos, pensaba dar resumido junto con este, pero como no me va alcanzando el tiempo, uso la hora y media y siempre tengo que a los apurones tratar de cerrar la sesión, es que finalmente lo dejé un poquito relegado. Hay dos preguntas escritas que llegaron, así que si me permitís voy a tratar de contestarlas también. En la lección 9 de este seminario, la pregunta 7 se refiere a los infieles, aludiendo a Apocalipsis 6:15, que habla de todos. Es contradictorio. A ver, vamos a leer como decía Apocalipsis 6:15. Es sobre la venida de Cristo, la desesperación de los que no se salvan. Vamos a leer. Página 1145. Tal vez en lugar del 15 solo convendrá leer desde el 14, página 1145. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tal vez si quien hizo la pregunta me aclara en qué sentido ve problema, porque aunque aquí habla de todos, está hablando de todos aquellos que tienen un común denominador, que están mal parados frente a la presencia de Dios. No, pero no habla de los fieles. Todo libre. Sí, todo siervo, todo libre. La expresión todo es la que... Correcto. De todos modos, vamos a analizarlo con calma. Habla de los reyes de la tierra, de los grandes, de los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y como estos son los que piden con desesperación que las montañas los aplasten, o sea, es gente que no tiene la vida arreglada con Dios, la expresión todos tendremos que entenderla todos entre aquellos que estaban perdidos, porque en contraste con esto es que Isaías 25, 8 al 10 dice que dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Y en el contexto, por ejemplo, de San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 41, donde dice que el Señor separará a los seres humanos como el pastor que aparta las ovejas de los cabritos, y que dirá a los de su derecha, simbolizados ahí con las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y entonces habla de la conducta: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a mí. Y dice ahí que los justos le dirán: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento, sediento, etcétera? Y Jesús dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y a los otros le dirá: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera. Y preguntarán también: ¿cuándo? Y Jesús dice: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. Y entonces Jesús dice que son dos, por causa de tener dos conductas diferentes, hay dos resultados que difieren también. Uno es la vida eterna y otro es el castigo eterno. Por lo tanto, todos aquellos de los que está hablando aquí son los que no reciben la salvación. Por eso los englobé en la expresión infiel. Y esos infieles son sin distinción de rango social, son reyes, siervos, libres,
fuertes, capitanes, débiles, porque no lo determina nuestro estatus, sino nuestra fidelidad o infidelidad. La otra pregunta: la interpretación habitual de los 4 jinetes del Apocalipsis como representaciones, hambre, guerra, peste, muerte, ¿por qué es distinta de la dada en este seminario? Solo coincide el 4 jinete, muerte. ¿Caben otras interpretaciones? A ver si todavía tengo acá el gráfico que usé aquel día. En verdad, y espero no ofenderos con lo que voy a decir, y no sé cómo empezar para decirlo de veras sin ofender, pero cuanto más cultura tiene una persona y más consciente es que tiene cultura, más crece el ego y menos disposición a escuchar otras voces, aunque sea la voz de Dios, aunque sea la voz de Dios. Y es así como estamos en la cuna de la cultura, y es donde vivimos en una era o generación post-cristiana, donde los pensadores más hábiles y expertos para expresarse han escrito tanto contra el respeto de la palabra de Dios, de los mandamientos, etc. En otras palabras, desde los días de la Revolución Francesa, cuando se tomó una prostituta muy hermosa y se la proclamó la diosa de la razón, y por decreto se proclamó que Dios había muerto, y que era la razón, el Dios o la diosa a la que había que adorar, el ser humano de nuestras latitudes tiene mucha facilidad para interpretar como quiere. Entonces puede haber muchas interpretaciones humanas como queremos, pero el principio cristiano, o sea, el que usó Cristo para interpretar la Biblia, es que la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Y esa interpretación, que para desgracia, ¿cómo no vais a enojaros? Si fue un autor español que escribió ese libro sobre los 4 jinetes del Apocalipsis con esa interpretación, y ahora viene un argentino a echar por tierra lo que escribió un escritor español. Vaya insolencia de este caballero. Pero no es mi punto de vista. Yo conozco muchas interpretaciones diferentes que dan, pero siempre son humanas. En cambio, cuando es la interpretación divina, ya no hay muchas, sino que hay la que Dios da. Y en ese sentido, notad que en el primer capítulo de San Juan capítulo 1, versículo 19, San Juan dice que recibió esta orden: escribe las cosas que has visto y las que son, o sea, se refiere a los días de San Juan. Y en el versículo 1 se decía las cosas que deben suceder pronto, o sea, además de ser algunas relativas a los días de San Juan, también se proyectan hacia un futuro próximo a los días de San Juan. Pero el mismo versículo 19 decía, y las cosas que han de suceder después de estas, o sea, un futuro más lejano. Esa es la introducción que Jesús hace de su revelación en Apocalipsis. Por lo tanto, tenemos que aceptar que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero una revelación profética que arranca de las cosas que había en los días de Juan, de sus días, y comienza a proyectarse hacia el futuro, las que iban a suceder pronto y las que iban a suceder después de estas. Y ya en el capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, eso que iba a suceder después de esto iba a llegar hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la hipótesis de que esos 4 caballos significan hambre, guerra, etcétera, cae por tierra frente a la realidad expresada por el que dio la revelación. El Apocalipsis es un libro que presenta cadenas de hechos sucesivos que ocurrirían uno detrás del otro.
desde los días de Juan hasta la venida de Cristo. Y como vemos un paralelismo entre las 7 iglesias, los 7 sellos, etcétera, no hay dudas de que el Señor presenta desde distintos ángulos la misma secuencia profética. Para fortalecer más esto, en el sermón del monte, profético, que dio nuestro Señor Jesucristo el martes de la semana de la Pasión, registrado en San Mateo capítulo 24, en San Marcos capítulo 13 y en San Lucas capítulo 21, nos da una secuencia. Jesús dijo que vendría la destrucción de Jerusalén y comenzaría el tiempo de los gentiles, y eso ocurrió en los días de Juan, en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Al cumplirse las 70 semanas de los 2300 días de la profecía de Daniel, que otro día discutiremos, allí comienza el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, eso está dentro de las cosas que son. Y comienza a extenderse el proceso a las cosas que están para suceder pronto durante el tiempo de los gentiles. Y entonces Jesús dice, y después de la gran persecución, la gran tribulación, que ya Daniel profeta la había anunciado, eso demuestra que todas las profecías bíblicas, como vienen de la misma mente, de la mente de Dios, están vinculadas unas con otras. No son hechos aislados. Jesús está haciendo alusión a lo que ya había hecho profetizado a través de Daniel profeta. Después de esa gran persecución, profetizada en el libro de Daniel profeta, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y entonces veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. En otras palabras, en el sermón profético, Jesús dio una secuencia de hechos muy llamativos. La destrucción del templo de Jerusalén y el comienzo del tiempo de los gentiles, y va dando un orden, una secuencia. La gran persecución, la gran tribulación, las señales astronómicas citadas y después la venida de Cristo. De hecho, que Apocalipsis, de acuerdo a Apocalipsis 1, sigue exactamente el mismo cronograma del sermón profético. Y como Jesús dio el sermón profético y Apocalipsis 1.1 dice que es la revelación de Jesucristo, no cabe duda de que en Apocalipsis Jesús desarrolla con lujo de detalles lo que ya había profetizado el martes de la semana de la Pasión. Y notar cómo eso nos ayuda entonces a entender adecuadamente la profecía de los 7 sellos. Y para visualizarlo mejor, yo no sé si os ayuda, pero a mí me ayuda y por eso gasto tiempo en hacer estos gráficos. Uno de estos días me quitaréis las ilusiones diciéndome que los gráficos no os ayudaban, pero me da la impresión que os parecéis a mí. Notad cómo aquí aparece todo en un maravilloso paralelismo. Las cosas que has visto y las que son, los días de Juan, el sello del caballo blanco, el siglo apostólico, es cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén, comienza el tiempo de los gentiles. Entonces comienza la tribulación de la iglesia a través de las persecuciones. Pero se transforma las cosas que deben suceder pronto y las que deben suceder después de estas. Se transforman en la gran tribulación cuando se produce la apostasía, la caída de la verdad, el ennegrecimiento de la doctrina, y viene la persecución ahora contra el remanente fiel que casi lo hacen desaparecer, y especialmente durante el 5.º sello es donde la persecución se hace tan terrible, en la época de la Inquisición, donde la disidencia casi desaparece. Y entonces es una época tan angustiosa de persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús, que en el símbolo de la sangre, las almas debajo del altar claman desesperados: ¿hasta cuándo? Y Jesús había dicho, después de la tribulación vendrán las señales en el sol, la luna y las estrellas. Es lo que aparece en el 6.º sello. Detrás de la gran tribulación del 5.º sello, las señales en el sol, la luna y las estrellas. Y Jesús dijo, después la segunda venida de Cristo. Y el 7.º sello es la segunda venida de Cristo. No hay dudas entonces de que aquí Jesús desarrolla lo que él ya había anunciado en el sermón profético, y esta es la interpretación que
respeta lo que Jesús dijo en la introducción del libro. ¿Quedó respondido? Bien, entonces vamos ahora a contestar una pregunta más, que también me la hicieron ayer verbalmente, ahora llegó por escrito, acerca del bautismo, si es legítimo bautizarse más de una vez. En verdad, si el bautismo es el legítimo, el verdadero, uno diría, ya todo está bien. Pero así como si tú vendes el automóvil y te lo pagan con pesetas falsas, tú reclamas y dices no me lo pagaste porque ese dinero era falso y exiges que te den otra vez dinero, pero el legítimo, el verdadero. Si el bautismo no fuese el correcto, diríamos que la persona es como si estuviera sin bautizar. Así como si te dieron dinero falso, estás sin que te hayan pagado. Pero ahora os voy a sorprender con algo interesante. Hechos capítulo 19. Para responder la pregunta del amigo que la dejé para el último, pero no para no contestarla, sino el postre siempre es lo más sabroso. Hechos capítulo 19, notad el apóstol San Pablo, página número 1025. San Pablo encuentra a creyentes en Éfeso, página 1025. Paco, Rafael no está esta noche, vas a tener que ayudarme con la lectura bíblica. Comienzo a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, es el apóstol San Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, estos serán discípulos. O sea, la palabra discípulo significa que se coloca bajo la disciplina. No eran paganos, eran creyentes, eran cristianos que se habían puesto bajo la disciplina del Señor. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eran discípulos y eran creyentes, creían. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí ya hay un problema. Ignoraban una doctrina tan importante como la existencia del Espíritu Santo. Así que eran discípulos, eran creyentes, pero no conocían toda la doctrina. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista es el que bautizó a Jesús el Señor. Ese bautismo es correcto. Así que eran discípulos, creyentes, bautizados con el verdadero bautismo, porque si no fuera verdadero el de Juan, Jesús no estaría bautizado, porque es el que bautizó a nuestro Señor. Discípulos, creyentes, bautizados con el verdadero bautismo, pero pertenecían a una iglesia que le faltaba doctrina, que ignoraba alguna doctrina importante. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que estos conocían a través de la predicación de Juan a Cristo también. O sea, eran creyentes en Cristo. Pero el bautismo los había unido a una iglesia que le faltaba doctrina. Eran sinceros, eran buenos, eran discípulos, eran creyentes, estaban bautizados con el verdadero bautismo, creían en Jesús, pero ese bautismo los había unido a una iglesia que no tenía toda la doctrina. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, San Pablo los bautizó de nuevo, evidentemente porque ese bautismo los iba a unir a la iglesia que tenía toda la doctrina. ¿Quedó contestada su pregunta? Oh. Quiere decir que si cualquier persona peca más de una vez, parece, también en la Biblia se dice que se dará 70 veces. Y cada vez que pequemos hay que bautizarse otra vez. Yo sé que eso tiene una explicación, pero creo que es suficientemente interesante para que se entienda. Correcto, correcto. Lamento haber entendido o equivocado la pregunta, aunque tal vez Dios quería que la entienda de otra forma, porque quizá alguien que no quería preguntar tenía esa duda y Dios aprovechó la situación para que la explique.
En primera epístola de San Juan tal vez tenemos la respuesta para la pregunta correcta. Entonces vamos a primera de San Juan en la página 1133, página 1133. Esta epístola la escribe San Juan a la iglesia, página 1133. El vocabulario cariñoso que usa al hablar de hijitos míos demuestra que está escribiendo a los creyentes. Primera de San Juan 2, versículos 1 al 3. ¿Quieres leer, Paco? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que aquí San Juan dice, esto no es para que ahora digan, bueno, total, ya que me va a defender, vivo de cualquier manera. Dice, no hay que pecar. Pero si alguno hubiere pecado, hay que ir al abogado, a Jesús. Él es nuestro abogado. Nuestro abogado es Jesús, que intercede ante el Padre. Ese es un abogado que no perdió ningún juicio. ¿Y cómo es que hay que hacer? En el capítulo 1, un poquitito antes, versículos 7 hasta el 9. 1, 7 hasta el 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. En otras palabras, el bautismo sería el punto de partida de la nueva vida en Cristo. La criatura que nació de nuevo. El bautismo entonces representa el hecho de que le di la espalda al pecado y ahora avanzo hacia Dios como una nueva criatura, alguien que nació espiritualmente de nuevo. Pero como la criatura que nace físicamente, cuando aprende a caminar resbala, se ensucia, cae, pero se levanta, la mamá lo baña, después aprende a bañarse, todo está bien. Él va creciendo y progresando. Pero ya nació, ahora va a crecer y progresar. El bautismo es el nuevo nacimiento, es el comienzo de la nueva vida en Cristo, pero es una vida que va a tener tropiezos, resbaladas, uno se va a ensuciar. Entonces hay que acudir a Cristo como el abogado. Tantas veces como descubro que me ensucié, tantas debo ir a Cristo y pedir perdón en una oración a Jesús, a Dios, pedir que la sangre de Cristo me lave y seguir con la decisión de no pecar. No importa cuántas veces resbale, tengo que seguir adelante con el objetivo. ¿Te quedó claro? Bueno, mañana contestamos preguntas de nuevo. Vamos a ver ahora el audiovisual de repaso sobre Apocalipsis, que dice que hay un santuario en el cielo, y después de eso vamos a seguir con el tema de hoy. El Apocalipsis habla de un santuario en el cielo. En Apocalipsis 11 se le revela a San Juan la época cuando el Señor vendría a juzgar a los vivos y a los muertos, y en relación con ellos dice en el versículo 19: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Hay varias referencias más en el Apocalipsis acerca del santuario de Dios en el cielo, donde, como describe el autor de la epístola a los Hebreos, refiriéndose a Jesús, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario terrenal del Antiguo Testamento era una especie de maqueta o miniatura del santuario celestial. Dios ordenó construir el santuario en el desierto para que los creyentes del Antiguo Testamento tuvieran una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. Por eso Moisés recibió instrucciones tan claras y precisas como las que aparecen en Éxodo 25. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo. En el Nuevo Testamento, San Pablo agrega, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Los diversos sacrificios de los cuales el pueblo participaba y los que presenciaba eran dramáticos audiovisuales destinados a mostrar patéticamente la gravedad del pecado, como así también el precio del rescate que sería pagado por nuestro Señor Jesús, la inmensidad de su gracia y los diversos aspectos del juicio divino y la erradicación final del pecado de este mundo y del universo. En el atrio o patio estaba el altar de los sacrificios, donde los holocaustos se elevaban como olor grato a Jehová, símbolo de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También había una fuente para lavar. El agua en la Biblia representa el Espíritu Santo, la palabra, la purificación y también el bautismo. Al entrar en el lugar santo, a la derecha estaba la mesa de los panes con 12 tortas, hechas con flor de harina, representando a Jesús, pan de vida, y a su palabra, la Sagrada Escritura. A mano izquierda estaba el candelabro de oro que tenía 7 lámparas que ardían continuamente. En el Apocalipsis, San Juan vio el candelabro en el cielo y las 7 lámparas ardiendo delante del trono de Dios, y a Jesús en medio de los candelabros. Jesús mismo dijo que Él es la luz del mundo. Delante del velo estaba el altar del incienso. Allí el sacerdote quemaba incienso de mañana y de tarde. En el Apocalipsis, San Juan vio un altar de oro delante del trono de Dios en el cielo, y dice que mucho incienso era añadido a las oraciones de los santos. También se dice que el incienso son las oraciones de los santos. Los sacerdotes, que oficiaban diariamente en el primer compartimento, llamado santo, ofrecían cada mañana y cada tarde un cordero. Ese sacrificio continuo era símbolo de Jesús, quien moriría en favor de todo el pueblo y de sus méritos en nuestro favor, los cuales tienen un valor continuo. Cuando alguien comprendía que había pecado y se arrepentía, se presentaba en el templo con un animal sin defecto, ofrecido en su favor, que simbolizaba Cristo, de quien Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esas palabras deben haber encendido la llama de la esperanza de la salvación en el corazón de los sinceros que conocían los servicios del santuario. Porque la sangre de todos esos animales inocentes derramada en lugar de los pecadores no tenía valor en sí misma. Era un símbolo elocuente de la sangre de Cristo, la cual realmente nos limpiará del pecado. De allí el tremendo valor salvador que tienen las palabras «consumado es»,
pronunciadas por Cristo en la cruz. Los pecados de toda la humanidad habían sido transferidos a Él, y al derramar su vida en favor del pecador, había consumado nuestra salvación. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran una sombra o ilustración del sacerdocio que cumpliría nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El lugar santísimo era el más sagrado. Allí se encontraba el arca. En Apocalipsis, San Juan dice que vio el arca de Dios en su santuario. Sobre el propiciatorio era visible la presencia manifiesta de Dios, quien hablaba personalmente con Moisés. En el Apocalipsis, San Juan vio en el verdadero santuario, el celestial, al Señor sentado en un trono excelso. De acuerdo con Hebreos 3:1 y 7:24 al 27 y otros versículos de la Sagrada Escritura, sabemos que el único sumo sacerdote que tenemos en el Nuevo Testamento es Jesús. Él es quien entró al lugar santísimo del santuario celestial. Jesús es el único y eficiente mediador entre Dios y los hombres. Un mediador intercede entre dos personas o entidades. Jesús intercede por nosotros ante Dios, ofreciendo los méritos de su sangre e implorando el perdón de nuestros pecados confesados a Dios por Jesucristo. También intercede de parte de Dios ante nuestra conciencia, a fin de que seamos convertidos y que vivamos dentro de la ética cristiana, guardando sus mandamientos. Ese es el maravilloso mensaje que nos da la revelación del Señor en Hebreos 7:25, donde dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a inclinar el rostro para tener una plegaria y pedir a Dios que nos acompañe en el tema de hoy también. Amado Dios y Padre nuestro, en esta noche, a través de Jesucristo, quien es nuestro mediador e intercesor, queremos pedirte, además de tu gracia y tu misericordia para satisfacer nuestras necesidades individuales, otra gracia más, cual es la de tener al Espíritu Santo como nuestro Maestro en esta noche, para que al leer tu palabra podamos comprenderla y obtener provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre santo de Jesús. Amén. Estos audiovisuales que estamos usando para el repaso, los hicimos hace no mucho tiempo, cuando preparaba estos seminarios. Yo preparé el libreto y la sugerencia de las figuras. El pastor Leroy Vesco, que es un verdadero artista, es el que pintó los decorados y dirigió toda la parte de fotografía, y todos esos personajes no son actores profesionales, sino gente como vosotros que creen en Cristo y que como una obra para Dios se dejaron crecer la barba, los varones, claro, se dejaron crecer la barba y todo lo demás, y en días feriados y en ratos libres fueron para tomar las fotografías. Después mi sobrino, que es técnico de grabación de producciones Una Luz en el Camino, un programa cristiano que se produce en Buenos Aires, hizo el trabajo del audio, y Juan Sopi, un colega y amigo mío, es el que tiene esa voz bien timbrada, pero lamentablemente con acento sudaca, porque odejes, como dicen por aquí. Pero creo que alcanza para entender igual. Vamos a seguir este tema importante que nos ayudará a entender varias de las profecías
más solemnes de Apocalipsis. Decíamos ayer que desde el momento en que prácticamente en todos los capítulos de la Biblia aparecen símbolos en el lenguaje del santuario, se hace imposible tener una correcta interpretación del Apocalipsis si se ignora el simbolismo del santuario. Ahora, Apocalipsis habla mucho acerca del juicio final. Es lógico, porque como era la revelación de Jesucristo, que a partir de los días apostólicos iba a presentar lo que ocurriría hasta la venida de Cristo, y ahí llega la época del juicio final, tiene que hablar acerca del juicio. Hay un capítulo clave para entender lo del juicio, y está explicado todo el lenguaje del santuario. Eso os ayudará a entender por qué dediqué esa clase sobre el santuario ayer. Y es el capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14 revela la cronología del repito, Apocalipsis 14 revela la cronología del juicio divino. Vamos a ver en la página número 1151. Página 1151, Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Me los lees, Vázquez. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí dice especialmente el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué hora llegó? Dice, ¿la hora de qué? De su juicio. Quiere decir que Apocalipsis 14 empieza a hablar de un momento definido, cuando iba a comenzar el juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. ¿Y dónde se iba a realizar ese juicio? Bueno, evidentemente es un juicio previo a la venida de Cristo, para determinar quiénes son los que se salvan y quiénes son los que no pueden salvarse. ¿Por qué digo que es evidente esto? Por lo que dicen los versículos 14 al 16. ¿Quieres leérmelo también, Francisco? Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza... ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, sigamos leyendo. Que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. La corona, símbolo de Cristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y la hoz, ¿para qué se la usa? Para cegar, símbolo de cosecha, y la cosecha aquí es un símbolo de juntar la gente. Solo que aparecen en Apocalipsis 14 dos cosechas, la del trigo, la de la mies, los hijos de Dios que se salvan, y después la de esos otros que quedarán como todos, contestando la pregunta hoy del principio, es la vendimia, cuando se mandará a juntar las uvas que van al lagar de la ira de Dios. Entonces, aquí aparece el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como Rey de Reyes, Señor de Señores, la corona de oro, y la hoz en la mano, una hoz aguda. Sigue leyendo el versículo 15. Y del templo salió otro ángel. ¿De dónde salió? Del templo. Notáis que esto que tiene que ver con el juicio se lo maneja en el templo. Y San Juan había visto un templo, ¿dónde? En el cielo. Del templo del cielo, ahí donde está en el trono nuestro Señor, sale un ángel para hacer ¿qué cosa? Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Sí. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Gracias. Entonces, ahora empezamos a atar cabos. Apocalipsis revela la cronología del juicio divino, y ya veremos la cronología de aquí a poco. Se anuncia la llegada de la hora del juicio, y ese juicio tiene lugar en el santuario celestial, porque
tras la explicación de que empezó el juicio de Dios, sale la orden del trono, del santuario, donde está el trono de Dios, del templo del cielo, la orden de ir a cosechar al pueblo de Dios. ¿Para cuántos va quedando claro? Puedo ver las manos. Pero ahora viene otra cosa interesantísima en relación con esto. Volvamos a los versículos 6 y 7, donde decía: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué lindo, a toda lengua, así que hasta el euskera entra aquí, lástima que yo no lo sé hablar. Pero dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, quiere decir que mientras en el cielo iba a tener lugar el juicio en el santuario celestial, en la tierra, en el momento en que llegara marcado en el reloj profético la hora del juicio, mientras se realizaría en el santuario celestial el juicio en la tierra, tendría que anunciarse como un ángel volando en medio del cielo, o sea, para que todos puedan oírlo, que llegó la hora del juicio y que por lo tanto tenemos que volver a respetar a Dios como lo hacían los cristianos primeros. Respetar a Dios y adorarlo, no de labios para afuera, sino de veras. Pero notad, adorarlo como aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. ¿En qué otro lugar leísteis esas palabras? ¿Recordáis? Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de reposo, consagrado a Yahvé, o Jehová, según la traducción, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que mora dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. En otras palabras, notad aquí una cosa importantísima, y es que Apocalipsis 14 revela que en el momento en que llegaría la hora de ese juicio previo a la venida de Cristo, juicio que ocurriría en el santuario celestial, en la tierra tendría que surgir un movimiento comparado con el vigor de un ángel volando en medio del cielo, que le enseñara a la gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo que hay que adorar a Dios en los términos como lo ordena el mandamiento del Santo Sábado. Después comparad con calma Éxodo 28 al 11, donde está el mandamiento, con Apocalipsis 14, 6 y 7, y veréis que lo que dice el mandamiento del sábado es lo que dice acá en Apocalipsis, que habría que restaurar y proclamar cuando llegara la hora del juicio. No sé si está la persona que el otro día se fastidió cuando expliqué lo del sábado, y que ejerciendo su legítimo derecho de expresión vino y me dijo: ¿por qué en un seminario de Apocalipsis explica lo del sábado? Bueno, en primer lugar porque no se podría entender lo del sello de Dios sin aclararlo. Y era tan solemne en Apocalipsis que si no se lo aclara, tan importante al punto que Dios decide enviar su ángel para parar la guerra exterminio final hasta que sean sellados los siervos de Dios en la frente. Pero resulta que ahora no podríamos entender lo que habría que hacer en la tierra mientras comienza el juicio en el cielo sin entender ese asunto. Porque Dios es el que reveló toda la Biblia, por lo tanto no son cosas inconexas unas y otras. Y en Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y alcanzan su culminación. Apocalipsis es el libro donde Dios resume su revelación y apunta a los últimos sucesos. Pero notad lo que habíamos visto que aparece a través de todo Apocalipsis, el conflicto entre el bien y el mal, la lucha entre Dios y Satanás que se revela en ese conflicto cósmico por tratar de dominar el control de la mente. Y notad en Daniel 7, en la página 822,
página 822, Daniel capítulo 7, versículo número 9 hasta el 11. Página 822, Daniel 7, versículos 9 al 11. 7 versículos 9 al 11. ¿Me lo quieres leer, Paco? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de Elías, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Aquí está describiendo el libro que algunos llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, lleno de profecías. Describe el juicio del cual habla aquí Apocalipsis. Y aparece la escena con Dios el juez, los ángeles que sirven, los que comparecen. Comienza el juicio. Y mientras se desarrolla el juicio, ¿qué es lo que dice el profeta Daniel que él vio que ocurría en la tierra? El juicio ocurre en el cielo, porque notad vosotros que dice allí en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, etcétera. A ver. Versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este juicio ocurre en el cielo. Pero mientras ocurre ese juicio en el cielo, en el versículo 11, léeme, Paco, notad lo que iba a ocurrir en la tierra. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ese cuerno pequeño que es símbolo del anticristo, pero no me da el tiempo para explicarlo todo, sigamos leyendo. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pero para no gastar todo el tiempo en la introducción, vamos a ver en el versículo 25, ¿qué iba a hacer ese cuerno que iba a actuar en la tierra mientras en el cielo se haría el juicio? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Por eso decimos que ese cuerno es símbolo del anticristo, porque es el que iba a perseguir al pueblo de Dios, iba a hablar contra el Altísimo, y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar la ley. Y el único de los 10 mandamientos que habla de tiempo es el del sábado, las 24 horas sagradas. Escucha. Correcto. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. De los 10 mandamientos, el único que habla de tiempo es el del sábado. Y es ese que cambiaron del sábado para el domingo. Pero también con eso están produciendo un cambio del calendario. Nota que el sábado es el 7º día y ahora empiezan a ponerlo como 6º en el calendario. Están cambiando los tiempos. Aunque la Biblia sigue diciendo bien clarito que el sábado es el día santo de reposo. Y entregados serán en su mano por tiempos y tiempo y medio tiempo. Seguro que esa sí la quiere saber, porque esa es una fórmula profética para interpretar, para saber cuánto tiempo duraría la gran tribulación predicha en los 7 sellos por Jesús y demás. ¿Cuántos quisierais saber qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Puedo ver las manos. Es extraordinario y lo vamos a discutir en el tema de la bestia de Apocalipsis 13. Faltan poquitos días, pero era para saber si seguimos adelante con ese plan. Entonces, notad aquí lo interesante. Tenemos que Apocalipsis revela que iba a llegar la hora del juicio, el cual ocurriría en el santuario celestial, pero mientras ocurriría el juicio en el santuario celestial, el conflicto seguiría en la tierra. El anticristo trataría de imponer su cambio de la ley,
y por otro lado, en la tierra habría que volver a adorar a Dios como lo ordena el mandamiento que manda guardar el sábado. Y estoy seguro que eso es así, porque volviendo a Apocalipsis 14, no solamente usa el vocabulario del mandamiento del sábado en la página 1151, sino que definidamente, página 1151, después de hablar en los versículos 8, 9, 10 y 11 de la caída de Babilonia y de lo que van a ser castigados los que adoran a la bestia, a la imagen de la bestia, reciben el 666, etcétera, en el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, Apocalipsis es bien claro en decir que durante esa época del juicio investigador en el cielo, así como el anticristo trataría de imponer su cambio de la ley, el pueblo de Dios, los santos, iban a guardar los mandamientos. El gran conflicto centrado en torno a la expresión de autoridad de Dios, la ley y su sello. ¿Va quedando claro? ¿Puedo las manos de los que les va quedando claro? Avancemos entonces. Vamos ahora entonces a ver, ya la pregunta 1 la hemos visto. El ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay 3 pasos en el justo juicio de Dios que son revelados aquí en Apocalipsis 14, con lo que ayer habíamos cerrado el análisis del tema introductorio de ayer. Primer paso es el que se enuncia en Apocalipsis 14:7. Ha llegado la hora del juicio. Se refiere al juicio investigador que ocurre en el cielo previo a la venida de Cristo, durante el cual Cristo está intercediendo en el cielo. Eso desemboca en la segunda venida de Cristo, lo cual da lugar al segundo paso, el juicio de comprobación en el cielo durante el milenio. Eso está indicado en Apocalipsis 14:15, cuando dice: la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y terminado el milenio, se proclama también desde el santuario del cielo, en Apocalipsis 14:18, la vendimia de los racimos de la tierra, porque también están maduras. Las 3 fases del juicio tienen lugar en el templo del cielo: el investigador previo a la venida de Cristo, la orden de venir a buscar al pueblo de Dios con el juicio de comprobación, y la orden del juicio ejecutivo que después se cumplirá en la tierra. Teniendo esto en mente, avancemos en el análisis. Ahora comenzamos a entender mejor por qué yo decía ayer que es imposible tener una correcta interpretación del Apocalipsis ignorando el simbolismo del santuario. Porque el santuario de la tierra era un plano o maqueta para entender cómo era el santuario del cielo. Dios lo decidió así. Está escrito tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento. Y es en un proceso docente, didáctico de parte de Dios para enseñarnos. Ahora en Apocalipsis se nos dice que Juan vio el verdadero tabernáculo, el verdadero templo en el cielo, y nos habla con naturalidad del juicio que está expresado en el vocabulario del santuario. Por eso es que vamos a avanzar un poco más hoy en la comprensión de la simbología del santuario para entender el tema del juicio en estas 3 fases, poder entender el vocabulario que maneja Apocalipsis. Veamos entonces en la pregunta 2 lo que tiene que ver con ceremonias del santuario de la tierra que ilustraban el juicio que ocurriría en el santuario celestial, en el del cielo. Vamos a encender la proyectora y con las luces prendidas nomás, porque creo que de todos modos se va a alcanzar a ver, porque quiero que veamos las diapositivas, pero que también tengamos oportunidad de ir leyendo la Biblia. En la pregunta 2, donde dice ¿cómo hacía el pecador del Antiguo Testamento para conseguir el perdón de sus pecados? En la página 103, encontramos, si me lo enfocas también yo me siento contento. Página 103,
en Levítico capítulo 27 hasta el 30, notaréis que el pecador se presentaba con un sacrificio. Nosotros hemos dicho ayer, y esta diapositiva lo representa, vemos que el santuario del Antiguo Testamento era como un plano dado por el Señor para que entendamos cómo iba a funcionar la economía de la salvación que se manejaría en el santuario del cielo. Y Apocalipsis lo revela con lujo de detalles. Todas las ceremonias que ocurrían ahí en el santuario terrenal eran un audiovisual gigantesco acerca del juicio investigador y de la salvación, etcétera, y de todo lo que hace Cristo para salvarnos. Cuando un pecador cometía un pecado y tenía que arreglar su vida con Dios, se presentaba entonces ante el sacerdote para realizar el sacrificio sustitutorio para liberarlo de sus culpas. Cuando el sacerdote oficiaba ese sacrificio de la mañana y el de la noche, el sacrificio continuo, era símbolo de la muerte de Cristo, ese Cristo que murió por todos y que aquel que lo acepta entonces se beneficia con sus méritos, y no, lógicamente no. Ahora, cuando un pecador había cometido un pecado, traía una cabra, o podía traer también un cordero. El cordero era el animal más barato dentro de los de ese porte, por eso es que muchos lo llaman en la simbología del santuario el sacrificio de los pobres. Y Cristo vino a dar su vida por los pobres de espíritu, los humildes, los que aceptan de corazón. Si era demasiado pobre que ni tenía un cordero, podía llevar el sacrificio de 2 palomas. Ahora entendéis que la bienaventurada Virgen María y San José eran pobres, porque cuando la bienaventurada Virgen María fue a purificarse después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, llevó la ofrenda de 2 palomas, 2 tortolitas o tórtolas. Y si era muy pobre todavía, podía llevar un gorrión o si no un poco de flor de harina. De acuerdo a su posibilidad, Dios iba aceptando. Pero la remisión del pecado siempre tenía que ser hecha con derramamiento de sangre, porque era símbolo del sacrificio de Jesús. Entonces el pecador, colocando sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba su culpa, como si estuviera transfiriendo su culpa en el animalito. Y él mismo tenía que quitarle la vida. El otro, el sacrificio perpetuo, el de la mañana y de la noche, lo hacía el sacerdote sin que nadie lo pida. Cristo murió por todos, aunque no lo pedimos. Pero que era para que el pecador arregle su vida, él tenía que traer el animalito, él tenía que confesar sus culpas, él tenía que quitar la vida del animalito, símbolo de que yo, con mis pecados, llevé a la muerte a Cristo, y que Él murió por mí y que yo lo acepto, y que acepto que su sangre es derramada en lugar de la mía. No sé si vais acompañando el profundo simbolismo que tenía. Entonces la sangre era recogida en una tazón y rociada en los cuernos del altar. Simbólicamente, esa sangre era un testimonio de que el pecador había arreglado su vida y que daba el registro sangriento de las culpas del pecador perdonadas allí en el altar. Todo ese ritual apuntaba o señalaba a Jesús, de quien San Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pero, al final del año litúrgico, como símbolo de lo que ocurriría al final de los tiempos, cerrando el año litúrgico, venía la ceremonia más solemne, que era símbolo del juicio investigador previo a la venida de Cristo. El día de la expiación, el día de la purificación del santuario. ¿Y qué había que purificar en el santuario? Quitar el registro de los pecados perdonados y entonces cerrar el año litúrgico. Era tan solemne que el sumo sacerdote era el que oficiaba ese día. Era la única vez en la que no un sacerdote común, sino el sumo sacerdote podía entrar en lugar santísimo, donde estaba el arca, símbolo del trono de Dios. Era tan solemne esa ceremonia que el sumo sacerdote tenía que prepararse
bañarse en forma pulcra y especial, vestir vestiduras especiales y ofrecer un becerro para purificarse él y a su familia sacerdotal también. Eso lo ofrecía sobre el altar del sacrificio diario, por él y por su familia, y presentaba esa sangre, purificándose él para aparecer puro y limpio, porque éste iba a representar a Cristo en la obra de mediación en el santuario celestial, y para hacerlo él previamente tenía que purificarse. Por eso ofreció un sacrificio por sí mismo, etcétera, para entrar limpio, puro al santuario, porque este sumo sacerdote iba a ser símbolo del único sumo sacerdote que tenemos en el Nuevo Testamento, el cual es Cristo Jesús. Entonces él entra y ofrece la sangre en purificación por él, rociando en diversos lugares que para ganar tiempo no lo mencionaré ahora, en los cuernos del altar, etcétera. Y una vez que se había purificado él, para ahora sí representar a Cristo en el oficio de mediador, etcétera, entonces él volvía afuera, y ahí se le presentaban dos machos cabríos, uno símbolo de Cristo y otro va a ser usado para el final. Volvamos atrás porque parece que una diapositiva debe estar faltando allí. Si faltara, os diré que recordéis todas las que habéis visto, porque una vez ofrecido el cordero que era, o el macho cabrío, símbolo de Jesús, con esa sangre entraba y comenzaba a rociar en los lugares donde había quedado el registro de los pecados perdonados. No, esto todavía está, sí, me faltó la diapositiva. Sacrificaba al macho cabrío símbolo de Jesús y con la sangre en el tazón rociaba los cuernos del altar, donde se había rociado siempre para dejar registrado simbólicamente el registro del perdón de los pecados de aquellos penitentes que vinieron a confesar sus culpas. Y entonces purificaba también el santuario, quitando todo rastro de registro de los pecados perdonados, purificando completamente eso. Y entonces, si está fuera de orden, no importa, era cogido el macho cabrío, símbolo de Cristo, era sacrificado y la sangre era colocada y llevada entonces por el sumo sacerdote. Todos estos rituales eran símbolo de la muerte de Cristo. Entraba entonces con esa sangre, lo anterior era en relación con la purificación del sacerdote, y comenzaba a purificar todos los lugares santos. Colocaba la sangre en los cuernos del altar, borrando los registros de todo lo que ya había sido perdonado, porque después de ese juicio investigador, ya nunca más el Señor hablará de los pecados que una vez fueron perdonados. Entra entonces, velo adentro, donde está el arca, símbolo del trono de Dios, y allí también realiza una obra de mediación y de purificación, símbolo del juicio investigador previo a la venida de Cristo. Y mientras el sumo sacerdote hacía esto, alrededor del santuario, toda la congregación oraba confesando sus pecados, y el que no arreglaba su vida con Dios ese día, era cortado del pueblo, símbolo de juicio. Y símbolo del juicio final, tras el cual no hay ya más oportunidad. El sumo sacerdote llevaba unos cascabeles en su vestimenta en ese momento para que el pueblo, que no podía ver, oyese que el sacerdote se iba desplazando y tuviese conciencia de que él, de parte de todo el pueblo, estaba realizando la fase final de la purificación. Era el día para arreglar la vida con Dios, y el que no lo hacía era cortado, era símbolo del juicio. Y como tras esto cerraba el año litúrgico, era símbolo del juicio en el final de los tiempos. Era la ceremonia más solemne vivida por el pueblo en el Antiguo Testamento, lo cual representa la obra del juicio investigador. Apaga por ahora la proyectora y vamos a seguir con el análisis de nuestro tema aquí. Entonces, vamos ahora
a la pregunta 3. ¿Qué evidencia bíblica nos permite entender que esos pecados perdonados quedan registrados en el santuario contaminándolos? En la página 715, en el libro de Jeremías capítulo 17, el versículo 1. ¿Me lo lees, por favor, Paco? El pecado de Judá escrito está con pincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y en los cuernos de sus altares. Esta evidencia bíblica favorece la interpretación que estábamos dando de lo que significaba la sangre en los cuernos del altar. Eran quitados los pecados y registrado el perdón de los mismos. Pero vamos a avanzar un poquitito más. La pregunta 4 ya la comentamos, y hará expiación por el santuario santo, quien quiere ir completando, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación, una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y en la pregunta 5, porque veo el reloj, lo voy resumiendo, recordáis que mencioné que el que no arreglaba su vida con Dios ese día era cortado del pueblo, símbolo de que era un juicio. Y como era el final del año litúrgico, es el juicio final. Y entonces vamos a la pregunta 6 que os interesará más. Página 1116. Página 1116. Vamos a ver qué es lo que dice allí el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 23, desde el versículo 28, capítulo 9, desde el versículo 23 hasta el 28. ¿Qué declaración del Nuevo Testamento demuestra que esa ceremonia era símbolo de un juicio investigador que habría de realizarse en el cielo? ¿Me lo quiere leer, Paco? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Vamos a completar antes de seguir leyendo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Podéis completar en vuestra hoja de trabajo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Así que el de la tierra era maqueta, el verdadero es el del cielo. Figura del verdadero, sino en el mismo cielo. Quiere decir que la ceremonia con la que cerraba el año, el ciclo anual, con el pasaje del sumo sacerdote del lugar santo hasta el santísimo, en la ceremonia de la purificación del santuario, era un símbolo de lo que iba a pasar en el verdadero santuario, en el del cielo. Era símbolo del pasaje de Cristo, del lugar santo del santuario hacia el santísimo. Cristo, desde que murió hasta que iba a comenzar el juicio investigador, oficiaría como sacerdote en nuestro favor en el lugar santo, ofreciendo los méritos de su sangre en favor de nuestra salvación. Pero cuando llegase el momento anunciado en Apocalipsis 14, 6 y 7, la hora del juicio ha llegado, iba a pasar velo adentro al lugar santísimo para realizar lo que había sido simbolizado en el día de la expiación. O sea, comenzaría el juicio investigador en los cielos previo a la venida de Cristo. Ahora empezaréis a entender mejor Apocalipsis, porque al leer Apocalipsis notaréis que cada vez que se habla del santuario, prácticamente siempre se está hablando del lugar santísimo. Yo vi el templo abierto y vi el arca, dice, del tabernáculo. En otras palabras, el lugar santísimo. Vi el trono de Dios, que era lo que representaba el arca, el lugar santísimo. O sea, en Apocalipsis Juan describe los sucesos que ocurrirían a partir del anuncio, la hora de su juicio ha llegado. Lo que tiene que ver con el juicio investigador y de allí la parte de la segunda venida de Cristo. ¿Va quedando claro? ¿Para cuántos va quedando claro? Puedo ver las manos. Yo sé que este es un tema que a algunos no les interesa tanto y a otros los fascina.
cuando estaba dando en Quito, Ecuador, este seminario, había allí un médico, además de médico, coronel de la Fuerza Aérea, que fue del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que asistía y escuchaba, pero cuando dimos este tema, y especialmente el de mañana con la profecía que ayuda a entender cuándo iba a comenzar el juicio investigador, al salir estaba fascinado y buscaba a alguien para contárselo. Decía, esto es extraordinario, extraordinario. Y fue cuando se convirtió un ateo, el doctor David Vera, un ateo, es doctor en biología, pero también ingeniero agrónomo. Él, hijo de un hombre de izquierda, de un comunista, fue y estudió en Rusia, se graduó allí de ingeniero agrónomo, se graduó allí de doctor en biología, y era ateo. La formación que le dieron allí lo hizo ateo, y escuchaba antes, pero estos temas del santuario le interesaron, y cuando estudiamos la profecía que vamos a estudiar mañana, donde aparece la fecha de la crucifixión, del bautismo de Cristo, de la crucifixión de Cristo, y que después nos lleva a saber cuándo iba a comenzar el juicio investigador, el doctor David Vera quedó tan impresionado. Él es presidente del Colegio de Ingenieros del Ecuador en el área de Quito, un hombre de una capacidad intelectual impresionante. Quedó tan impresionado y comenzó a investigar en profundidad eso, que se hizo cristiano. Se hizo cristiano. Y antes que yo saliera de Ecuador, el hombre se bautizó. Y cuando me hacían una despedida, que no quise que me la hicieran, pero me la hicieron igual, tenía de un lado al cuñado del diputado Jamil Mawad, candidato a presidente de la República, que casi ganó las elecciones, pero con casi no hacemos nada, y hombre de derecha, y del otro lado tenía a este hombre de izquierda, al doctor David Vera, y me emocionó cuando él contó su testimonio, y dijo, cuando vino Daniel, me permitiré llamarlo por su nombre de pila, yo era un hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo, como dice la Escritura, porque yo era ateo. Pero me ayudó a conocer a Cristo, y hoy tengo a Dios, tengo fe y tengo esperanza. Y a mí me emocionó. No me avergüenza decir que me corrían las lágrimas cuando veía a ese hombre transformado, que ahora podía hasta citar los versículos de la Biblia que había aprendido. Ahora era cristiano. Porque las profecías fueron dadas para darnos fe, pero me estoy entusiasmando con eso y se nos va el tiempo y tenemos que seguir con nuestro tema. Vamos a ver, entonces, todo esto es símbolo de la obra de Cristo en el cielo. Cuando en el día de la expiación el sacerdote pasaba del santo al santísimo, era símbolo del pasaje de Cristo, del santo al santísimo en el santuario celestial, pero eso significa el comienzo del juicio investigador. Vamos entonces a ver un poco el porqué de esos 3 pasos del juicio investigador. Y lo diré muy rápido porque algunos tienen que viajar en ómnibus y me pidieron que por favor no siga terminando tarde. Y entonces voy a tratar de respetar eso. Habíamos leído ya lo de Daniel 7, el juicio previo a la venida de Cristo. No cabe duda que es previo a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras en las nubes de los cielos aparece esa visión, el juez se sentó, los libros se abrieron y empieza el juicio, mientras eso ocurre, en la tierra el cuernito pequeño, símbolo del anticristo, estaría realizando su obra de rebelión contra los mandamientos de Dios, etc. Por lo tanto, eso demuestra que mientras se realiza ese juicio, Cristo todavía no vino. Por lo tanto, es previo a la venida de Cristo. Ahora empiezo a entender, el juicio investigador previo a la venida de Cristo es necesario para el universo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, no me da el tiempo para leerlo, que somos espectáculo a los ángeles y al universo. El drama del pecado, aunque estamos en cuarentena y no podemos salir de aquí por causa del pecado, es estudiado por el universo, es el gran conflicto entre el bien y el mal que se enraizó aquí. Y los ángeles de Dios tienen derecho también a confiar eternamente en la justicia de Dios. Vuelvo a una pregunta tuya de hace un tiempo y hoy voy a rematar la respuesta que empecé aquel día. Dice en Nahum 2:9 que el mal no se levantará por segunda vez, pero no será por la fuerza, sino porque los ángeles
han visto la manera como Dios manejó con paciencia, amor, gracia y sabiduría la rebelión. Y se hará justicia al terminar con ella, y lo entenderán. Entonces, ¿por qué cuando venga Cristo se lleva a unos felices y otros, con tu pregunta, clamarán desesperados a las montañas, caed sobre nosotros? Esos todos los que quedaron fuera de la salvación. ¿Un acto arbitrario? No. Los ángeles de Dios necesitan de ese juicio investigador. Dios no, porque Él sabe todas las cosas. Para tener absoluta confianza, y cuando ellos vengan y busquen a uno sí, a este también, y dejen a los otros, ellos lo harán con paz y alegría, porque sabrán que es justo. Aquel no se lo puede llevar, porque ya conocen. El juicio investigador necesario para el universo, para afirmar eternamente la confianza en Dios. Entonces tiene lugar la venida de Cristo, los fieles, vamos con Cristo, lo de las 7 últimas plagas lo dejo para otro día. El juicio de comprobación, ese lo necesitaremos durante el milenio los redimidos. Entender por qué aquellos no se salvaron. Mi vecina tan buena, tan beata y no está acá. Mi vecino que tampoco está aquí. ¿Por qué? El derecho a ir a los registros que Dios tiene para comprobar personalmente la justicia de Dios a satisfacción, a saciedad. Y necesitaremos tiempo, porque tal vez algunas cosas tendremos que estudiarlas, no las entenderemos tan fácil y tan rápido. Y Dios nos dará todo el tiempo que haga falta. El milenio es para eso. Y entonces viene el juicio ejecutivo al final del milenio, cuando ocurra la segunda resurrección. Vamos a ver rápidamente un par de versículos y entonces sí cerramos el tema de hoy. Perdonad que fui tan rápido, pero leyendo en la Biblia completaréis en casa lo otro, ya que el tiempo no me está dando. Veamos, por ejemplo, en la pregunta 8, la página número 1155, Apocalipsis 20, ¿quiénes serán juzgados en esta segunda fase? La del juicio de comprobación durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 en adelante dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, etcétera. Pero leamos también el versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese juicio durante el milenio será un juicio que lo haremos en base a los registros, a los libros que están allí. Y la tercera fase del juicio es la que describe Apocalipsis capítulo 20 también, cuando en los versículos 9, 10, viene diciendo, o desde el 7, que los otros muertos caerá fuego y azufre, resucitarán, caerá fuego y azufre, etcétera. Eso será necesario para dar lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva en los cuales mora su justicia. 3 pasos en el justo juicio de Dios. La primera fase necesaria para el universo. Los ángeles tienen derecho a tener confianza eterna en Dios, que Dios es justo al venir a buscar a uno y dejar al otro. La segunda fase durante el milenio de juicio de comprobación es un juicio necesario para los redimidos, para que podamos tener constancia personal de la justicia de Dios. Eso afirmará nuestra confianza para siempre y por eso no se levantará otra vez la rebelión.
Y la tercera fase, el ejecutivo, es necesario para terminar con todo lo que fue el pecado, incluyendo a Satanás, etcétera, pero eso lo discutiremos en la hoja guía número 20, el fuego eterno en sus consecuencias, etcétera, lo cual dará lugar a la nueva creación de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva. Estos tres pasos aparecen en Apocalipsis. Apocalipsis 14 es la clave y todo se lo maneja en el santuario. En el santuario viene este juicio investigador. En el santuario sale la orden para que el ángel vaya con la hoz a cegar la mies de la tierra, juntar a los fieles. Después del santuario sale la orden, dice Apocalipsis 14 también, de ir a juntar las uvas para la vendimia, la parte del juicio ejecutivo. Todo el juicio y la salvación se la maneja en el santuario. Pero para nosotros lo importante ahora es saber cuándo iba a comenzar esta fase, la hora del juicio investigador, y ese será el tema de mañana, que es la más fascinante profecía que imagináis, que os permitirá entender Apocalipsis 10 a satisfacción. Vamos a tener... Sí, escucha. Fue claro todo la primera vez que le decía y tal, pero lo que no entiendo muy bien es el juicio investigador, si están investigando las naciones de los que tenemos en la tierra, o sea, en aquel momento... Sí. Sí, pero el investigador, en las notas después lo encontraréis, se investigará a los que se salvan. Claro, Dios justificará ante los ángeles por qué salva eso. Lo encontraréis un poco más en las notas. Correcto, correcto. Y entonces los otros vendrá en esta etapa acá, la de compromiso. En el tiempo que va haciendo ese juicio y una persona y abajo todavía serán gente que pueden salvarse, no pueden que le juzguen hoy y pasado mañana se arrepientan. Comienza evidentemente con Adán, de Adán en adelante. Los que ya están muertos tienen congelado su legajo. Y entonces los que estemos vivos al final, el juicio, el Señor sabrá cómo hacerlo más rápido.